Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña. Hoy en el Evangelio Jesús nos exhorta a tener fe tan siquiera como un granito de mostaza. Si tuviéramos fe como la más pequeña de las semillas, que sería de un árbol de mostaza, de una planta de mostaza, ¿cuántas cosas haríamos? Nos recuerda Jesús en el Evangelio de hoy. Hoy quisiera hacer una reflexión sobre el Evangelio, pero el Evangelio en mayúsculas. No leído desde unas hojas el Evangelio, sino narrado más bien de personas como vos y como yo, que tuvieron manos y pies, por sobre todas las cosas, un gran corazón y unos labios para proclamar lo que conocemos como el Evangelio. Recordemos que el Evangelio significa buena noticia, buena nueva. Y me refiero a dos personajes a quienes en la Iglesia Católica celebramos en estos días. Uno el día de ayer, 7 de agosto, otro el día de hoy, 8 de agosto. 7 de agosto la Iglesia recuerda a San Cayetano, el 8 de agosto a Santo Domingo de Guzmán. Y hasta me atrevería a decir un tercer personaje que vamos a nombrar también en esta pequeña reflexión. Entonces, hacemos una reflexión del Evangelio a partir de la vida de estos personajes que conocemos en la Iglesia Católica como santos canonizados. Canonizados ya habíamos explicado que son los que figuran en la lista, en el canon de personas que la Iglesia considera, la Iglesia como tal, como total, la Iglesia considera como personas que están ya en la presencia de Dios, ya tienen la visión beatífica, contemplan la presencia de Dios. Y estos santos que vamos a nombrar hoy, y vamos a hablar un poquitito, algún resumen, algunos datos de su vida que, como sabemos, para la Iglesia Católica los santos son como esas señales de tránsito que tenemos al costado del camino que nos van indicando por dónde ir, a qué velocidad ir, qué precauciones tenemos que tener en nuestro camino, en este caminar que lo hacemos como cristianos, como queremos ser verdaderos cristianos, hijos de un solo Padre. Entonces, empezamos nuestra reflexión hablando de estas personas que nos pueden iluminar en este camino tal vez para muchos y muchas veces oscuro. Un camino que se presenta a veces con dificultades. Entonces, estas personas, la vida de estas personas están ahí para iluminar, para indicarnos cómo seguir nuestro camino. El 7 de agosto, la Iglesia Católica celebra a San Cayetano, que parte el 7 de agosto, nace para la vida eterna, va al encuentro de su Salvador en 1547. San Cayetano es un italiano que nace en Vicenza, en la ciudad de Vicenza, en el año 1480. Él es el fundador de la Orden de los Clérigos Regulares, más conocidos como los teatinos. ¿Por qué teatinos? Porque en esa ciudad justamente es de donde viene el primer superior de la orden, que va a ser un obispo amigo de San Cayetano. San Cayetano sabemos que cuando tenía 2 años, su padre, que era un duque, uno de la nobleza, un militar, muere en una de las batallas y él queda a cuidado de su madre. Luego empieza a interesarse por la caridad a los pobres. Esto lo lleva, él fue a estudiar Derecho Civil y Derecho Romano, se gradúa en la universidad y ¿qué más seguir? ¿Qué más puedo hacer yo? Entonces voy a ser sacerdote. Y él entra para el sacerdocio y viendo la realidad de la iglesia en ese momento, recordemos, estamos en el año 1480, en principios del año 1500, él es ordenado sacerdote, conoce la situación de la iglesia y recordemos, allá al otro lado, estamos en Italia, pero más hacia allá, más hacia el norte, digamos, hacia el oriente, está en la casa de Sajonia, a quien hemos estudiado mucho en estos días, que es el fraile agustino Martín Lutero, con unas ideas de reformar la iglesia. La misma cosa le sucede a San Cayetano. Él está en Italia, él va a Roma, él
se gradúa, él es nombrado por el Papa como su notario, su escribano, como su mano derecha. Por las habilidades que él tenía, es nombrado por el Papa. ¿Y qué hace? San Cayetano ve lo que sucede con la iglesia y ve cosas que no le agradan también de la iglesia, pero ¿qué dice él? Surgen en ese momento muchas personas, y ya surgían anteriormente, personas que querían reformar la iglesia, que querían darle dijimos que reformar significa volver a darle su forma original, su forma antigua, como tiene que ser. Y San Cayetano quiere reformar la iglesia, pero ¿qué dice San Cayetano? Si vamos a reformar la iglesia, tenemos que empezar reformándonos nosotros mismos. Se empieza por la persona. Por mí tiene que empezar la reforma de la iglesia. Eso son palabras de San Cayetano. Y es ahí donde él dice cuánto desearía que los sacerdotes, porque él ve que los sacerdotes también están débiles, también están faltos en su función, y que Dios necesita que la iglesia y que Dios necesita sacerdotes santos. Entonces él dice, ¿cómo quisiera que mis hermanos sacerdotes y yo podamos tener una comunión, una comunidad, y fortalecernos y animarnos y levantarnos juntos mutuamente para vivir el verdadero sacerdocio y la santidad? Eso es lo que mueve a San Cayetano a fundar la orden de los clérigos regulares, la orden de los teatinos. Ese es San Cayetano. Se desprende de todas sus riquezas, él reparte todas sus riquezas a los pobres, y su tiempo libre, ¿dónde pasaba San Cayetano? Cuidando a los enfermos, aquellos peores, aquellos a quien nadie quería atender, a los moribundos, a ellos iba a cuidar él. Aquellos a quien tenía podredumbre y que nadie se quería acercar, a eso se iba y se acercaba él y los cuidaba. Repartió todas sus riquezas, se quedó sin nada. Le preguntaban algunos amigos, ¿pero qué estás haciendo? ¿Por qué repartís todas tus riquezas? ¿Y cómo yo voy a ver a un Jesús pobre, a un Jesús en la cruz, a un Jesús sufriente, y yo voy a estar así? A un Jesús que se humilló y yo voy a querer recibir honores. No, eso no es la vida del cristiano, eso no es lo que Dios quiere. Un día su congregación se quedaron sin nada, sin pan, sin comida, sin nada. Dieron todo a los pobres. Y ya estaban pasando hambre. ¿Qué hace San Cayetano? Va, se inclina y con unos golpes en el sagrario del Santísimo le dice a Jesús, Eucaristía, Señor Jesús, mi amado Jesús, te recuerdo que hoy no tenemos pan para comer. Dice que llegan en esos momentos unas cuantas mulas con unos arrieros que traen abundancia de pan, y nunca se supieron de dónde vinieron esos panes. Esa es la famosa historia por qué San Cayetano es el pan y trabajo. Se preocupaba por los trabajadores, aquellos más pobres, conseguía préstamos para que ellos puedan trabajar dignamente, porque puedan trabajar bien. Sigue Santo Domingo de Guzmán. Hoy recordamos a Santo Domingo de Guzmán. Él nace en Caleruega, España, en 1170. Muere en el año 1221. Él es el fundador de la Orden de los Predicadores, más conocido como los dominicos. Santo Domingo de Guzmán. Hoy celebra la iglesia a Santo Domingo de Guzmán. En él celebramos, festejamos, felicitamos a todos los predicadores. El fundador de la Orden de los Predicadores. El Papa había tenido una visión en la época de Santo Domingo de Guzmán, que la iglesia se ladeaba. Estaba a punto de derrumbarse la iglesia en esos momentos. Estábamos en el año 1200, cerca de los años 1200, primeros años de la década del año 1200. Y el Papa ve en esa visión, serían a Santo Domingo de Guzmán y del otro lado a San Francisco de Asís, que ponen sus hombros para sostener a la iglesia. En una profunda oración que está Santo Domingo de Guzmán, él también tiene una visión. Recordemos que la Virgen María le entrega la custodia del Santo Rosario a Santo Domingo de Guzmán. En otra de las visiones que tuvo él de contemplación, ve a un hombre, la Virgen le dice que él va a sostener la iglesia, que él tiene que tener la fortaleza para sostener la iglesia, que la iglesia podría derrumbarse, pero que él tiene la responsabilidad de sostener a la iglesia. Y en esa visión ve que alguien también está poniendo el hombro para sostener a la iglesia. Alguien vestido en forma de pordiosero, con unos harapos. Y en esos momentos, en esos días, llega un hombre vestido así.
es San Francisco de Asís. Él, cuando se levanta de esa oración y ve a un hombre llegando, cuenta que le da un fuerte abrazo a San Francisco de Asís. ¿Qué le dice a San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán? Los dos tenemos que trabajar muy unidos. Los dos tenemos que trabajar muy unidos para conseguir el reino de Dios. Dos grandes santos que se encuentran para la gloria de Dios: Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís. En ese encuentro, el Papa les dice que elijan a personas de su orden, cada uno de su orden, a personas más que ellos consideren que tengan la capacidad para ordenarles de obispos. Pero ambos habían visto. Este es el pensamiento de ambos. Diría de los tres, volviendo a San Cayetano. San Cayetano ya es allá en la época de la Reforma Protestante, entre comillas, Reforma Protestante. En los años que vivía Martín Lutero también estaba San Cayetano, pero Santo Domingo de Guzmán y San Francisco estamos en los años 1200, 300 años antes es este encuentro de estos santos. Y de la voluntad del Papa, que les pide a ellos que vean gente de sus órdenes para ordenarle como obispos. Pero ambos, al igual que San Cayetano, de quien también estamos hablando, habían visto en la jerarquía de la iglesia cosas que iban en contra del Evangelio. El mismo Santo Domingo de Guzmán, que tuvo que enfrentarse en esa época, tuvieron que enfrentarse ellos juntos con San Francisco a las herejías de los albingenses y de los cátaros, que negaban muchos dogmas de la Iglesia Católica, inclusive negaban la salvación del hombre por los méritos de la cruz de Cristo. Bueno, estas herejías que eran negados, Santo Domingo, con la orden de los predicadores, a quien insistió en formarse en la fe católica y de predicar. Él había dicho que cuando los católicos querían enfrentar a las herejías con las armas, iban a las cruzadas para enfrentar esas herejías con las armas. Él dijo que hay otra mejor manera. ¿Y cuál era la manera? El arma era predicar la palabra. Esa era el arma, predicar la palabra. El Papa les dice: elijan a personas de sus órdenes, de sus congregaciones, para elevarlos a obispos. Ellos dos se niegan. ¿Por qué? Por la humildad y porque decían no. Mejor desde acá, desde abajo, desde la pobreza, con nuestro testimonio, nuestra sencillez y palabra de estos dos santos que suena fuertemente en los labios de San Francisco de Asís, viviendo el Evangelio, viviendo a la manera de Jesús. Esa es la manera de enfrentar y de sostener la iglesia, viviendo a la manera de Jesús. Santo Domingo le decía a sus predicadores: primero contemplar y después enseñar. Predicar siempre y en todas partes. Hacer penitencia y predicar la palabra. Esas son las palabras de Santo Domingo de Guzmán, a quien hoy celebramos en la Iglesia Católica. Hemos reflexionado el Evangelio con pies, manos, corazón y labios, pensamientos de personas que realmente representan y representaron en la iglesia lo que es el Evangelio, cuyas vidas, cuyo mensaje, cuyo testimonio puede servirnos hoy para nosotros. Cuando la iglesia pienses que esté tambaleando, ahí deben aparecer unos Domingos de Guzmán, unos Franciscos de Asís, unos Cayetanos que pongan sus hombros para que la iglesia no caiga. La iglesia como edificio, como organización social, como lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica, pero también está la iglesia particular. Está nuestra iglesia familiar, doméstica, nuestra familia. Y también recordemos que nosotros somos parte de la iglesia. También podemos decir que cuando estemos por tambalear, recordemos la vida de estos santos que se despojaron de todo lo que era propiedad de ellos para dárselo a los pobres y a los más necesitados. Todos por amor al Evangelio de Jesús.